Muy buenas noches, mis amados hermanos, la paz del Señor. Quiero por este medio compartir el estudio que tuvimos anoche en la reunión de estudio bíblico y oración sobre Marcos capítulo 9, versículos 57 al 62, conociendo los tres discípulos del Señor o posibles discípulos. Eso es lo que nos enseña el texto de este precioso Evangelio de Lucas, que está relacionado con Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, en el aspecto del llamado del Señor y cómo Él llena las necesidades de las personas. El jueves anterior nos presentaron un análisis, obviamente escritural, sobre el verso 57 y 58 del primer discípulo, uno que es catalogado como un discípulo impulsivo, cumple ciertas características que nos hacen entender, discernir, que seguramente no era un verdadero discípulo. En Mateo, en el texto paralelo de Mateo capítulo 8, dice que es un escriba que le dice al Señor cuando andaba en el camino con él, en la ruta a la que iban, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En otros textos, en otras versiones de la palabra, el término Señor no aparece. Solo dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces eso nos permite entender que este primer posible discípulo no era realmente un discípulo. Vamos a ver a este segundo discípulo, que es más prometedor, el que está en el verso 59 y 60. ¿Y cómo comienza el texto? El Señor se dirige a él y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, este segundo discípulo es más prometedor que el primero, y decimos también que es un posible creyente por algunas características que el mismo texto nos permite deducir. El primero es porque Jesús lo invita directamente a seguirlo. Una prueba que es uno de aquellos que oirán su voz. Recordemos Juan capítulo 10, versículo 26 al 30, lo que dice el Señor en este texto, que es también muy importante, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto quiere decir que el texto que quiero resaltar es el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, 26 al 30. Seguramente ya es un creyente. No solamente está siguiendo a Cristo como un compañero ocasional en el viaje o un simpatizante, como seguramente era el primero que puso su mirada en las comodidades de este mundo. Lo deducimos porque Jesús le hace un llamado personal. Vemos que al primer posible discípulo Él no lo llama, Él se ofrece impulsivamente a seguirle a donde quiera que fuera. Pero en el segundo, el Señor voltea o dice a uno, a otros de los que estaban con Él: sígueme. Jesús le invita directamente a seguirlo y le hace este llamado personal. Él le dice: sígueme. Juan 12:26 es un texto que vamos a considerar ahora, que también dice: si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, también allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y presentamos varias preguntas que a través del estudio se contestaron y que quedaron pendientes algunas respuestas para continuar el próximo jueves. Las preguntas son las siguientes, basándonos en este texto del verso 59 y 60 de Lucas 9 y el texto de Juan 12:26. Por ejemplo, ¿quién es el que es y debe ser servido? Esa fue la primera pregunta. La respuesta es Cristo, según el texto que dice: si alguien me sirve, que me siga. ¿Quién es el que sirve? No cualquiera puede servir. Obviamente aquel que ha sido llamado de una manera personal. En este caso, Carlos o cualquiera de los que me están ahora escuchando, que cumple las condiciones de haber oído la voz del buen pastor, de haber reconocido su voz y por tanto seguirle. Eso implica una responsabilidad. ¿Cuál es la promesa para el que sirve y de quién viene? Y dice el verso, lo que sigue en el verso 26, estamos en Juan 12:26, solo ese texto dice:
y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Entonces es una promesa del Señor, ¿no? Que estaremos junto con Él en esa cercanía y en esa comunión para servirle. Y dice, si alguien me sirve, el Padre le honrará. Entonces, ¿de quién viene la honra? ¿O de quién, cuál es la promesa? Es la honra, y de quién viene del Padre. Tuvimos dos preguntas que dieron opciones a respuestas sí o no. Eso lo vamos a analizar el próximo jueves. Pero las preguntas son, ¿es posible servirle pero no seguirle? Mi respuesta es sí. Es posible ser un servidor, pero no ser un discípulo, seguidor o siervo. La siguiente pregunta, ¿es posible seguirle, pero no servirle? Mi respuesta también es sí, porque muchos le siguen de lejos, en realidad no se comprometen. Ya vamos a ver algunos textos al respecto más adelante. La otra pregunta era, ¿sirvo de manera incondicional o cumplo una obligación? Cuando estamos con el Señor, nuestro servicio es voluntario, sacrificial, inteligente y habiendo considerado el costo, porque el Señor ya lo advierte y eso lo veremos próximamente en el estudio de Lucas, relacionándolo con Marcos, en Lucas capítulo 14, versículo 25, cuando el Señor habla de llevar la cruz y otros textos que vamos a considerar. Una pregunta para todos nosotros es, ¿soy un siervo o un servidor? Esas son las grandes preguntas. El Señor, al decir en Juan 12:26 que donde yo estoy también estará mi servidor, resalta la garantía de que quien se entrega a este servicio tendrá o tendremos la compañía del Señor, su respaldo. Relacionémoslos con Mateo capítulo 10, versículo 28, donde el Señor en capítulo 28, 19 de Mateo, estoy hablando en el 10, pero no es, eso es en Juan. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, cuando él dice, toda potestad me es dada, por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro trabajo como seguidores fieles del Señor es siempre ser unos discipuladores, no simplemente seguidores sin compromiso. Entonces, por eso el Señor da esta promesa, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. No es posible que Cristo esté y uno que le ama y le sigue no esté también. La ubicación o el sitio, sí, la ubicación podríamos decir donde yo estoy es la seguridad de la cercanía, el apoyo y la protección. Muy bien. Entonces, la parte final, si alguien me sirve, el Padre le honrará, da gran importancia a la acción de servir. Ya vamos a ver más adelante en los estudios, los textos que tienen que ver con eso, por ejemplo, algunos en 1 Corintios, donde Pablo habla de la meta que tenemos por delante, del propósito nuestro de agradar al Señor, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2, que próximamente veremos en los estudios de los domingos, en las predicaciones de los domingos. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene, conduciros y agradar a Dios hacia un día más y más. Esa es como la esencia del verdadero discípulo, aprendiendo del maestro para en realidad buscar agradar al Padre. Entonces, volviendo a Lucas capítulo 9, 59 al 60, lo consideramos ya un posible discípulo y un posible creyente. Primeramente por el llamado que el Señor hace. Segundo, porque el Señor lo diferencia de otros que están muertos. Él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven, sígueme, ¿cierto? Entonces el Señor lo pone como en una condición diferente. Hay personas que están muertas espiritualmente, no conscientes. Hay cristianos, hay creyentes en la iglesia que podemos decir que están también de esta manera muertos espiritualmente, ¿cierto? Porque no están comprometidos, simplemente son asistentes y seguidores lejanos del Señor. Pero hay otros que nos consideramos con todo respeto y amor hacia nuestros hermanos que están en esta condición como vivos espiritualmente. Hemos tenido un llamado, somos conscientes de un llamado, servimos en base a ese llamado y por tanto
nuestra visión del reino es totalmente diferente a muchos creyentes nominales que llenan hoy las iglesias actuales. Entonces lo diferencia de los otros que están en la condición de muertos. Y tercero, porque Jesús le envía con una misión. ¿Qué dice? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí los muertos, como ya dije, son aquellos que están atrapados en lo terrenal, que no tienen sensibilidad espiritual, mientras otros, en el caso personal y testimonial y muchos otros que conozco, seguimos al Señor comprometiéndonos en la vida con el mensaje del Señor. Recuerden lo que dice el Señor en Mateo capítulo 22:32. Él mismo dice, yo no soy Dios de vivos, sino de muertos. Jesús no enviaría a un muerto a anunciar las palabras de vida. Pero hay algo que trae un manto de tristeza sobre este ejemplo de un posible discípulo y creyente. Fue el pero que él presentó para no obedecer el llamado del Señor. Desafortunadamente, en mi caso personal me sucedió hace muchos años y me identifico con este segundo posible discípulo y creyente en situaciones particulares de mi vida, cuando el Señor trajo un llamado a mi vida y yo preferí otras cosas que realmente después me generan tristeza y dolor. Entonces, tristemente, este segundo discípulo y posible creyente y posible discípulo responde con una excusa. Déjame ir primero a enterrar a mi padre. En este caso se nota un conflicto interno entre el deseo de obedecer el llamado y la presión de las obligaciones sociales o familiares. Entonces, ¿cuál es la excusa? Él prioriza responsabilidades familiares sobre el llamado de Dios. Desde el punto de vista del comportamiento, de la conducta, podemos ver a alguien que es una persona, es un hombre que lucha por prevalecer entre lo urgente, ¿verdad? Lo que es prioritario y lo importante. En nuestro servicio al Señor debemos entender qué es lo prioritario y qué es lo urgente. Un dilema que todos enfrentamos en diversos momentos de nuestra vida. Tendremos que escoger entre lo urgente, prioritario y lo importante. En el caso nuestro, ¿cuál sería o qué sería lo prioritario? Lo prioritario sería, en este caso, obedecer el llamado del Señor, seguir al Señor. Y lo importante es lo que queda en segundo plano, que hay cosas que son importantes, no menos, nuestras responsabilidades, nuestros deberes en el hogar. En el caso del hombre, su responsabilidad social de estar pendiente, tal vez era el hijo mayor, seguramente tendría que estar presente y guiar su casa si su padre llegaba a morir. No se dice que aquí hubiese muerto. La excusa de él, déjame que vaya y entierre a mi padre, era una razón para no seguir el llamado, era esperar hasta que su padre muriera para darle la honra y el respeto, asumiendo también la guía de su hogar, de los que quedan en su casa. Eso es como lo que dice la cultura judía y lo que se puede aplicar acá. Entonces, también vemos que es un hombre que tiene dudas y conflicto de prioridades. Este hombre no rechaza seguir a Jesús, pero pone una condición, mostrando así que prevalecen en él otras responsabilidades o apegos que lo frenan. Tiene miedo al cambio, posiblemente siente un fuerte compromiso con su familia. Teme abandonar o cortar esto que llamamos el cordón umbilical, lo que indica una lucha entre lo conocido y lo desconocido. Falta de visión espiritual, ¿cierto? Tiene preocupación sobre los compromisos terrenales, que no deben ser un obstáculo para la misión divina. El Señor en Lucas capítulo 14 también lo menciona. Él dice, si alguno viene a mí, oyendo su llamado, queriendo seguirle, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor lo que quiere decir no es que los odie, los rechace, menosprecie por él. Eso no es. Lo que el Señor quiere decir es que ame más el llamado, ame más al maestro y menos a las otras responsabilidades que son también importantes. No dice deje de amar, eso no es lo que él enseña. Entonces, en la cultura judía, como dije anteriormente, enterrar a un padre era un deber sagrado y de honor. Es probable que el padre aún estuviera vivo y este hombre estaba postergando, dilatando esa decisión de seguir al Señor por eso. En realidad el hombre no pidió permiso para cavar una tumba para su padre fallecido, no es lo que dice esto. Él quería permanecer en casa de su padre y cuidarlo hasta que su padre muriera. Muy loable, muy amoroso y misericordioso,
pero no está en equilibrio con el llamado que el Señor hace, que es urgente y prioritario. Entonces, esto de cuidar al padre hasta que él muriese, el de cumplir este deber cultural y familiar, era obviamente un periodo indefinido que podía prolongarse muchas veces. También tiene una justificación racional. Entonces, la excusa de enterrar a su padre puede ser legítima o simplemente una forma de posponer su decisión, ¿no? De demorar su decisión. Esto refleja que él quiere evadir, demorar, aplazar una decisión que en realidad es difícil y implica costos. Eso es lo que el discipulado es, costos. En Marcos capítulo 1, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, y también lo vimos en Lucas, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, a Marco, a Juan, Andrés, a Jacobo y a Pedro, él les dice, síganme, ¿cierto? Y ellos dicen que inmediatamente, dejándolo todo, le siguieron. Esto está en Marcos capítulo 1, que ya vimos, versículos 16 al 20. Y el Señor les hace un llamado muy personal, ¿no? Luego que lo llamó, dejando a su padre, Zebedeo en la barca con los jornaleros. Fíjense que ellos no abandonaron a su padre dejándolo totalmente desamparado. Yo creo que ellos se encargaron esta labor del cuidado y del negocio familiar de la pesca, en el caso de Jacobo y de Juan, a sus empleados, pero ellos sacrificaron esto y fueron a seguir al Señor. Vimos esto en el texto que estudiamos ya en Lucas capítulo 1, capítulo 5, perdón, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice en este texto, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿cierto? Entonces, este posible discípulo que vemos en Lucas capítulo 9 muestra un aspecto muy interesante que muchos de nosotros en alguna manera, de alguna forma hemos sido. Era un hombre que procrastinaba. Esta palabra me pareció interesante. Es el acto de posponer o retrasar tareas, responsabilidades o decisiones importantes, incluso cuando debemos llevarla a cabo. Es lo que decimos cuando decimos en alguna labor más tarde, ¿cierto? Hay que hacer algo más tarde. Tengo que levantarme y orar más tarde. Tengo que levantarme y ir a la iglesia otro poquito, 5 minuticos más de descanso. Tengo que levantarme y ir a discipular más tarde. Y así, hermanos, hay diferentes maneras de ejemplarizar estas actitudes. Entonces, hermanos, muchas veces somos así porque no estamos motivados, ¿cierto? Tenemos miedo al fracaso, porque tenemos actividades que son menos urgentes, pero agradan más. Tal vez ver el partido Colombia en los últimos que han habido, el de Bucaramanga con este equipo chileno, creo que fue, o el argentino, ¿sí? Actividades menos urgentes, pero más agradables. Entonces posponemos, ¿para qué ir a la reunión? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a orar? Estoy aquí cómodo, agradable y sentado aquí en mi casa, disfrutando un plan familiar, pero eso no es lo prioritario, hermanos. Es importante, pero no es lo prioritario. Entonces, esto es una conducta que a todos nos pasa, es muy común y aunque parece ser inofensiva, puede generar estrés y afectar productividad, hermanos. En este caso, en nosotros, la bendición del Señor. Jesús no dice que no cuida a la familia, sino él dice que el llamado del reino es más urgente que cualquier deber terrenal. Deja que los muertos entierren a los muertos. Significa los que están espiritualmente muertos. Entonces, hermanos, aquí lo que se presenta es una lucha interna entre atender las responsabilidades personales y responder el llamado de Jesús, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas, ¿cierto? Entonces, el Señor, en este texto, de estos dos versos, vamos a ver algunas cosas sobre el llamado. Cuando el Señor dijo, y dijo a otro, y dijo, el verbo acción, decir, dijo a otro, quiere decir que el llamado es específico. Para todos nosotros ha sido específico el llamado. Cuando el Señor le dijo al otro, sígueme, quiere decir que el llamado es personal, es un imperativo. El sígueme es algo inmediato, no procrastinar dejándolo para después. Es realmente la acción de dejarlo todo y seguirle, sabiendo que el Señor suplirá sin entrar en contradicción con nuestras obligaciones que Él también demanda del cuidado de nuestro hogar, Él suplirá las demás cosas.
Tercero, el llamado necesita el señorío. Cuando él le dijo al Señor, le responde, eh, Señor, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, había algo en el corazón de este hombre que viene a reconocer en Cristo que él es el Señor, algo que el primero, que era el publicano, el religioso, no reconoció. En todas las versiones, en muchas versiones, en el capítulo de Lucas 9:57, dice, yendo uno de ellos, hablando del primer posible discípulo y no creyente, le dijo en el camino, Señor, te seguiré. Pero en otras versiones, una versión latinoamericana, en la Biblia textual, no aparece el término Señor. Simplemente dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, te seguiré donde quiera que vayas. En cambio, este segundo posible discípulo creyente, por las pistas o señales que ya vimos anteriormente, le llama Señor. Y él dice, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. El llamado puede ser menospreciado, hermanos. El llamado puede ser desperdiciado. El llamado puede perderse en cierta manera. ¿Por qué? Porque escogemos lo más importante y no lo que ha sido prioritario. En el caso personal, como dije anteriormente, fue un caso que yo viví en mi juventud, de la cual lamento haber tomado decisiones que no honraron al Señor en ese momento. En el tercer, en el cuarto punto, en la otra, en los que sigue después, en la quinta, porque hemos dicho 4 ya, que el llamado es específico, que el llamado es personal, que el llamado necesita o pide el señorío y que el llamado puede ser desperdiciado. Vamos al quinto, que dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El llamado, hermanos, es para los que estamos vivos espiritualmente. El Señor no va a enviar a una persona que estando muerta en delitos de pecado, aunque lo pueda hacer, que sea instrumento para gloria, pero no es, Él llama a sus hijos, a nosotros, a los que hemos creído, a que permitamos que seamos instrumentos para su gloria, santificados, útiles y dispuestos al Señor, dispuestos a toda buena obra. También dice el Señor, deja que los muertos entierren a los muertos y, ¿cierto? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, otra acción, otro imperativo. El Señor, el llamado exige acción y compromiso. No solamente le dice, sígueme, sino dice, ve. Él nos ha dicho a nosotros, vayan. Le dice a la iglesia, vaya. Y eso exige acción y compromiso. Para eso estamos siendo enseñados en la iglesia, para tener acción y compromiso, hermanos. Los que estamos entendiendo el llamado del Señor a seguirle. ¿Sí? Porque recuerden, en la iglesia hay otros que siguen al Señor, pero no le sirven. Son simplemente servidores ocasionales. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la meta nuestra? Anunciar el reino de Dios. Por eso el Señor le dice, y tú ve y anuncia, porque el llamado tiene una meta, hermano. Si no hay una meta, no hay por qué luchar, no hay por qué trabajar, hermanos, no hay por qué esforzarnos. Hay que tener objetivos en nuestra vida como cristianos y como iglesia. Entonces, hermanos, estos tres seguidores de Jesús, como dije, son hasta este momento posibles discípulos. Y como dije, este segundo es un posible creyente, y ya lo vemos, ¿no? La invitación directa, el llamado personal, ¿cierto? Y lo que el Señor le pide sígueme y anuncia el reino de Dios. Entonces, en Juan capítulo 12 también vimos algunas condiciones, ¿cierto? De cómo es aquel que sirve, ¿cierto? Debe seguirlo, la promesa donde yo estoy, no donde esté el seguidor, no, es donde está el Señor, está el seguidor, no es al contrario. Donde está el Señor va a estar una característica que acá vamos a usar, es servidor. Aunque aquí utiliza el término servidor, yo preferiría con respeto decir mi siervo, porque hay una diferencia entre el que sirve como siervo y el que sirve como servidor, ¿verdad? Porque para mí hay una diferencia. El siervo es continuo, el siervo es permanente, el servidor es ocasional, hermanos. Por eso esas preguntas, ¿es posible servirle, pero no seguirle? Sí, para mí fue un sí, pero solo sería un servidor, hermanos. La condición es que solo quienes somos sus discípulos tenemos
que seguirle como condición para servirle, ¿cierto? Eso está en Mateo 16:24. Pero hay un peligro de servirle sin seguirle, corazón. ¿Te acuerdan el texto de Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor. No es suficiente realizar obras externas, ¿no? Que es aspecto de ser serviciales o del servicio, ambas son visibles, sino que es necesario, hermanos, tener una relación genuina con Él, que es seguirle. Esta importancia de seguirle como verdadero acto de servicio lo estamos viendo aquí en este texto de Juan 12. Ahora, la siguiente pregunta que respondemos. ¿Es posible seguirle, pero no servirle? Sí, para mí fue un sí también, pero solo seríamos siervos inútiles, sin compromiso, sin visión, sin misión. Seguir a Jesús es inseparable de ser su discípulo. El llamado a seguirle va más allá de la admiración, del ritualismo, de la religiosidad, hermanos. El texto de Mateo 7, 21, 23 que mencioné resalta que llamar a Jesús Señor o reconocerlo en algún momento no es suficiente, hermanos. Miren lo que dice el Señor, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ser un verdadero discípulo, hermanos, se evidencia en la obediencia intencional y activa. Transformación del corazón. Por eso en Lucas 6:46 el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cierto? El compromiso, hermanos, con Jesús debe materializarse en acciones y decisiones. Por eso el Señor nos manda, como dice el apóstol Pablo, aconsejándonos que el Señor quiere hacer crecer en nosotros. Recuerden Tesalonicenses 3, 11 y 12, 13. El Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados nuestros corazones en santidad. Y lo que leímos en el capítulo 4, 1, 2, ¿no? Lo que aprendiste de nosotros, cómo nos conviene, hermanos, conducirnos, comportarnos, vivir y agradar a Dios. Así debemos abundar más y más. Entonces, hermanos, seguir a Jesús sin asumir la responsabilidad de ser un discípulo en todo, sin practicar lo que Él predica, resulta en una relación que va a ser incompleta. Terminamos con estas preguntas, ¿cierto? Hermanos, ¿sirvo de manera incondicional o simplemente lo hago obligado? ¿Soy un siervo o soy un servidor? Entonces, hermanos, ya vimos las diferencias en nuestro llamado, vimos las diferencias en nuestro espíritu, que estamos vivos, mas no muertos, ¿cierto? Vimos los posibles peros y como ese pequeñísimo análisis psicológico de nuestro comportamiento para aquellos que actúan así, ¿no? Nosotros debemos reconocer que estamos en un proceso, mis amados hermanos. Entonces, en ese proceso, mis queridos hermanos, necesitamos crecer para asemejarnos a Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Si usted ha escuchado este video, si está viendo este video y llega hasta este punto, el ánimo, la exhortación y la motivación, mi querido hermano, para la iglesia es que, queridos hermanos, debemos crecer y abundar en aquello para lo cual fuimos llamados. Crecer como iglesia, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Crecer en el amor, hermanos, crecer en el seguir a Jesús como verdaderos discípulos. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Les animo a que nos estén acompañando los jueves al estudio bíblico. Estamos ahora el próximo jueves. Los hermanos que participaron terminan en un resumen corto de Lucas capítulo 9, versículo 59 y 60. Y también para el de hoy en 15 días, de ayer en 15 días, después de Semana Santa, veremos los textos del verso 61 en adelante, que tiene que ver con otro posible discípulo y no creyente. Bueno, hay algunas pistas que nos permiten deducir esto. Les animo, mis amados hermanos, a que estemos juiciosamente congregándonos como una prueba de nuestro llamado, de nuestro discipulado. Dios les bendiga. Espero confirmen la vista del video para la iglesia, para edificación de ustedes, amados hermanos. Estén orando por el liderazgo, estemos orando los unos a los otros por nuestro llamado y nuestro servicio. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.